Ya me estoy conectando. Estamos tratando de conectarnos con Junior García. Ok, estamos en vivo, me acaban de escribir ahora mismo, por eso estaba ahí pendiente del teléfono, me acaban de escribir. Ok. Comparta, comparta, comparta. Estamos a punto de conectar con Junior García. ¿Oigo? Junior. Sí. Junior, soy Maca. ¿Cómo estás? Maga, sí, que mi hermana me escribió que estaba viendo el programa y me dice que han estado intentando comunicar conmigo. Sí, te estuvimos llamando. Sí, el lío es que hoy me decidieron cortar ya incluso la línea, o sea que ni siquiera me funciona el teléfono para hacer llamadas normales. Ya no solo internet, sino tampoco puedo llamar. En fin. Ok, bueno, estuvimos hablando toda la primera parte del programa, pues bueno, hablando de todo lo que ha pasado contigo, la carta que recibiste. Aquí está Claudia Valdés también. Le mando un beso y toda te está escuchando. Aquí tienes muchos fans, Junior. Eres de verdad, eres un impulso para toda la gente. No pares lo que estás haciendo, por favor. No, claro que no. Aquí nosotros estamos recibiendo muchísima solidaridad, bueno, de toda la comunidad cubana que vive en el exilio, pero también de cubanos de dentro que nos escriben ya sin miedo. La gente está perdiendo el miedo y abiertamente está mostrando su solidaridad en las redes sociales, y es algo realmente que da mucha fuerza para seguir, y vamos a seguir. Necesitamos gente como tú, no te canses, que no hay muchos como tú. Ojalá que sí hayan más. Seguro que sí, seguro que hay más, y aparecerán más cada vez. Ojalá. Pero bueno, nosotros no nos vamos a rendir, así que pueden confiar plenamente en que vamos a seguir. Junior, porfa, ¿cómo fue la respuesta que recibiste sobre el tema de la marcha, donde dicen que es ilegítima la marcha? Sí, bueno, el intendente, primero nos habían citado a todos a la misma hora el día anterior para que estuviéramos en las intendencias, en los gobiernos municipales, donde se nos iba a dar una respuesta. Cuando llegué ahí al gobierno municipal de La Habana Vieja, al día siguiente a las 10 de la mañana, el parque estaba repleto de agentes de la seguridad del Estado. Entré, había tremendo nerviosismo dentro del gobierno municipal, habían agentes de la seguridad obviamente dentro. Incluso cuando llego a la recepción había una muchacha, que una ciudadana que estaba siendo atendida, y este agente de la seguridad como que la empujó y dijo no, a él. O sea que había toda una cosa, parecía una estación de policía y no un gobierno municipal. Finalmente me llevan hasta una habitación cerrada donde estaba el intendente junto con una asesora. Allí hicieron lectura de esta carta, dijo que era lo que él y su asesor habían determinado. Por supuesto que al final le dije que yo sabía que ellos ahí no habían escrito ni media palabra, era una orden que venía desde arriba, y lo pudimos comprobar inmediatamente cuando comparamos las cartas, ¿no? En todos los territorios eran exactamente la misma carta. O sea que ahí los intendentes no participaron en nada, fue una orden que vino desde arriba. Es una carta llena de especulaciones. La respuesta menos sensata que podían haber dado realmente demuestra el nivel de mediocridad y de temor que hay en la cúpula del poder en Cuba, porque es una muy mala respuesta. Es una respuesta anticonstitucional que viola descaradamente los derechos humanos y que ya deja claro ante el mundo que no hay ningún supuesto Estado de Derecho. Es una dictadura con todas sus letras. Antes tú no le llamabas dictadura. ¿Desde cuándo dijiste se acabó y esto es una dictadura y va por su nombre? Sí, mira, el tema es que a veces los lenguajes en Cuba, sobre todo dentro de Cuba, generan mucho rechazo. La gente está harta del lenguaje del oficialismo, pero también quizás le hace mucho rechazo a los lenguajes retóricos que ha usado todo el tiempo el exilio. Y entonces cuando nosotros estábamos intentando al principio tener aquel movimiento artístico, aquel movimiento plural, queríamos evitar todas esas palabras que fueran de una retórica o de la otra. Queríamos comenzar a usar palabras nuevas. Lo que pasa es que después de un 11 de julio, después de la barbarie del 11 de julio, de la orden de combate, de la represión, de la violencia, del muerto, de los prisioneros, después de todo lo que ha pasado, ya no creo que quepa la menor duda. Ya no se puede hablar de personas en Cuba que no saben, que no han leído, que no han conocido esas experiencias.
ya ha quedado claro para todos los cubanos en qué país estamos viviendo. Puede que hace un tiempo tú le preguntaras a una persona normal en Cuba si sabía algo de, qué sé yo, de los fusilamientos, de las violaciones de los derechos humanos en el pasado, o de Remolcador 13 de marzo, y quizás no conocían estas historias oscuras. Quizás no sabían de la UMAR, quizás no sabían de la parametración. Y entonces tú les mencionabas la palabra dictadura y, por supuesto, al tener un gran desconocimiento de las cosas oscuras de la historia de este país, la palabra dictadura le sonaba demasiado fuerte y le hacían inmediatamente un rechazo a tu mensaje. Pero después de un 11 de julio es que no hay otra palabra. Negarlo sería hipocresía. Ya ni siquiera se trata de un problema de comunicación, se trata de no ser hipócritas. Estamos viviendo en una dictadura, vaya, dura y pura. Junior, disculpa un momentico. Yo ayer estaba leyendo un post tuyo en Facebook sobre la nota que hizo Abdiel Bermúdez con el descrédito hacia ti. Una persona además que tú conoces desde Holguín. Sí. Es duro porque Abdiel, o sea, nos conocemos desde Holguín y era un excelente profesional, alguien muy inteligente, alguien con decencia. Lo que pasa es que, bueno, cuando comienzas a trabajar en el noticiero, yo no sé qué niveles de compromisos ahí se crean que te hacen comportarte de una manera específica. Yo le hubiera agradecido a Abdiel, en lo personal, por ejemplo, que me hubiese mandado un mensaje, por lo menos, y hubiera dicho, mira, hoy hablaremos de ti, porque él sabe lo que puede provocar algo así, por ejemplo, en mi madre, lo que puede provocar en mi hijo, si de pronto está frente al televisor y ve todas esas mentiras y todas esas difamaciones en el noticiero de televisión. Se sabe que algo así en Cuba puede generar, sobre todo en la familia, no en mí, porque estoy totalmente consciente de que eso podía pasar, y además de todas las mentiras que son capaces de decir. Pero la familia es complejo, porque la familia se preocupa, la familia tiene pánico de que a uno le puedan hacer cualquier cosa. Afortunadamente, a pesar de todo eso, mi familia me ha sorprendido para bien. Enseguida recibí un mensaje de mi padre y mi madre, que todo el tiempo se han mostrado con mucho temor. Mi madre, por supuesto, tiene mucho miedo de lo que me pueda pasar, pero anoche, después ese día, después del noticiero, me escribió inmediatamente y me dijo, yo sé el hijo que crié, yo sé el hijo que tengo, confío plenamente en ti, sé que es mentira lo que están diciendo y estoy orgullosa de ti. Y eso ya me fue una fortaleza tremenda, porque cuando vi eso en el noticiero, te lo juro, en quien primero pensé fue en mi madre, ¿no? ¿Qué podrá pasar por su cabeza cuando ve esto? ¿Qué le puede pasar? Pero han demostrado también nuestros padres una fortaleza increíble. Y eso de verdad nos da mucha esperanza en que estamos en un momento distinto para realmente cambiar las cosas. Junior, en el post tú también hablabas que Abdiel en su momento en Holguín hacía un periodismo de crítica y que ustedes dos fueron a recibir un premio juntos. Sí, nos habían entregado a ambos, en mi caso en teatro y en el caso suyo en reportaje de material audiovisual, el premio audiovisual se lo entregaban a él ese año, los programas, que son los premios que entregan durante la Semana de la Cultura Holguinera. Y cuando estábamos en el teatro supimos que los funcionarios a los cuales les habían encargado la tarea de que nos entregaran en nuestras manos el premio, se negaban a hacerlo, porque consideraban que nuestras obras eran demasiado críticas, que no se ajustaban a sus ideales. Sabes que no son ideales, que al final todos los cuadros funcionan bajo un patrón de obediencia que no tiene nada que ver con ideales, sino con una militancia férrea y una obediencia ciega, que a menos que sus jefes les den la orden de cambiar de ideología, ellos no cambian una palabra. Y entonces fue muy simpático que nos dijeran que estaban discutiendo en los camerinos aquellos dos funcionarios porque no estaban, o sea, se negaban a entregarnos aquellos premios. Y ahora, bueno, en aquel momento estábamos juntos en la misma situación, y ahora obviamente nos han querido poner en lugares separados. Yo confío, yo creo en que la gente puede rectificar. Yo sé que todavía hay mucha gente que puede rectificar, que puede entender que no está asumiendo un papel decente en toda esta historia. Yo confío en que hay mucha gente que no se va a dejar manipular, y tengo esa fe. Yo tengo fe en el mejoramiento humano y creo, por ejemplo, no sé si recuerdan la película La vida de los otros, cuando este agente de la seguridad escuchaba una melodía y el protagonista decía que nadie podía escuchar una música como esa y seguir siendo una mala persona. Pues yo creo que en algún momento los que hoy estén actuando en Cuba de forma totalmente desfasada, con una obediencia ciega a un poder que es cada vez más mediocre y que cada vez se comporta de manera más abusiva, yo creo que esa gente puede cambiar y tengo fe en ese cambio. Ojalá que ocurra.
Claro que sí. Junior, está Felito La Era, que te quiere hacer una pregunta. Felo, tienes que correrte para acá, porque no sé si te escucha. Sí, es por el teléfono. Saludos, hermano. Un abrazo grande, hermano. Oye, Babo, sería bueno, sería interesante y que explicaras un poco aquí en las redes qué es Archipiélago, cuál es la propuesta que tiene Archipiélago, su fundamentación, para que las personas sepan de qué va esto y tengan una imagen más clara, teniendo en cuenta sobre todo el descrédito que te están tratando de dar. Y entonces eso aclararía muchas cosas, me parece a mí. Incluso para que lo incluyas dentro de tu respuesta, Junior. Yo hablaba ahora mismo tenemos conectados 1000 y pico de personas en YouTube y otro tanto en Facebook. Hay personas que te conocen, pero hay otras personas que no saben quién tú eres. O sea, y como tenemos la cobertura de estar hablando contigo, cuenta quién eres tú, de dónde vienes, que eres un artista, si pasaste a la universidad, si no. O sea, para que la gente de Cuba entienda que no los delincuentes son los que quieren la libertad de Cuba, que no es gente improvisada. ¿Entiendes? Que tú eres un intelectual. Habla también un poco de ti, por favor. Está bien. Bueno, voy a responder las dos preguntas en una sola, ¿no? Primero, yo vengo de estudiar en la enseñanza artística. Me gradué primero de actuación, después de dramaturgia, en un grupo de teatro. Con este grupo de teatro, bueno, hemos recibido casi todos los premios que se entregan en teatro, desde Villanueva hasta, qué sé yo, del premio Aire Frío, premio Villanueva, los Caricatos, o sea, prácticamente todos. Con nuestra obra Jacuzzi, sobre todo, hubo bastante repercusión. Es una obra muy crítica y sin embargo fue bien asimilada por la crítica. Casi fue unánime el apoyo de la crítica y del público a un espectáculo como este. Es una obra que está basada en una experiencia que tuve en Holguín durante una asamblea del HS, donde me levanté y le hice 15 preguntas al entonces primer secretario del partido en Holguín, que ahora es el primer secretario del partido en La Habana, Iríbar. Aquellas preguntas removieron a la ciudad. La gente, cuando aquello no había internet y se lo pasaban de memoria en memoria, el audio de las 15 preguntas se hizo muy viral. A veces en Holguín me resultaba difícil caminar por mi barrio porque todo el mundo quería salir a saludarte. Era como que habías encarnado de pronto en 15 preguntas, incómodo, la sensación de un pueblo entero. A partir de ahí ya la seguridad del Estado obviamente me empezó a seguir los pasos de cerca, pero no me censuraron, permitieron que siguiera escribiendo, en fin, no hubo ahí una represión tan fuerte con nosotros. No obstante, con Jacuzzi sí pasaron cosas. En una función, por ejemplo, de pronto me llenaron el teatro de militares. Ellos pensaron que aquello podía amedrentarnos y para sorpresa nuestra, aquel público de uniformados, de pronto viendo la obra se fue relajando, se fue sintiendo, qué sé yo, en sintonía con lo que decían los personajes en escena y terminaron lanzando sus gorras, aplaudiendo, eufóricos, gritando bravo. Tanto así que el oficial que estaba al frente de ellos al final de la obra les tuvo que decir firmes y todos bajaron las escaleras. Es decir, repito, el poder transformador que tiene el arte en este caso. Después de eso, bueno, vino el 27 de noviembre, donde de alguna manera yo fui uno de los organizadores de lo que pasó ese día frente al Ministerio de Cultura, y ahí sí ya la vigilancia comenzó a ser más de cerca. Fui parte del movimiento 27N, y después del 11 de julio, donde estuvimos frente al ICRT, que nos lanzaron al camión de basura y nos llevaron hasta el Divac. Después del ICRT entendimos que esto no se trataba solo de un movimiento de artistas, porque hasta ese momento, con el 27N y con las cosas que habíamos hecho antes, era un movimiento de artistas y de intelectuales, pero entendimos que había que ampliar, que había que sumar a amplios sectores de la sociedad civil. Y por eso fue que pensamos en Archipiélago. Archipiélago es una plataforma plural, donde no importa cuál es tu ideología, no importa cuál es tu procedencia, no importa cuál es tu profesión. Si tú consideras que debemos construir un país en el que quepamos todos, un país que respete las diferencias, un país donde hay una verdadera democracia, donde se respeten realmente los derechos y donde haya tolerancia con quien piensa diferente, y donde el que piensa diferente pueda decir su verdad igual que el otro, y poner todas las cosas sobre una mesa y llegar a consenso. Eso era Archipiélago. O sea, hasta este momento hemos pensado casi siempre los cubanos como isla. Esa noción de isla ha estado dentro de cada uno de nosotros y ha hecho que a veces no nos pongamos de acuerdo.
y nos tiramos la cabeza los unos a los otros. Con la oposición cubana ha pasado un tanto así también. Se han creado muchos grupos. Esto es una historia muy larga. Hay mucha gente que vino antes que nosotros, pero casi siempre dominó el tema del grupo, de un pensamiento más fragmentado, donde unos grupos y otros no se llevaban o no se ponían de acuerdo. Era muy difícil crear una plataforma donde todos se sentaran a coincidir en una serie de puntos. Eso también es un poco archipiélago. Es sumar esas islas, no pedir que se unan como una sola masa, sino que se respeten sus diferencias, que se exprese su diversidad, pero entender que todos ahí tenemos que llegar a un punto en común. Y el punto en común es una Cuba nueva, es construir un archipiélago donde esas diferencias existan, pero que exista respeto entre cada una de nuestras islas, en el sentido poético y en el sentido político también. Eso quiere decir que Archipiélago, el objetivo fundamental que tendría, aunque dentro de la validez de que sean todos diferentes y de respetar sus preferencias sociales, físicas, en fin, el objetivo sería la libertad de Cuba, o sea, que el gobierno que rige ahora se vaya, o sea, que no haya más dictadura. Por supuesto, es decir, claro, es imposible construir un archipiélago plural en medio de una dictadura. Okay. Es decir, es necesario construir democracia desde abajo para que esa dictadura desaparezca. Pero no se trata de esperar a que ocurra un acto mágico, se trata también, y no se trata tampoco, porque es algo que ha pasado también últimamente, no se trata solo de discutir entre nosotros, de hablar entre nosotros y convertir esto en un cambio chat. Yo le llamo cambio chat a aquellos cambios que solo ocurren en las redes sociales. Nosotros consideramos que era importante también tomar las calles, tomar las plazas, participar más activamente en la vida real del país. Y eso es lo que hemos también estado haciendo. Es decir, por eso es la convocatoria de esta marcha. Porque no se puede quedar solo esto en una red social, no se puede quedar solo en el mundo virtual, en el universo del Internet. No puede ser una revolución chat, un cambio chat. Tiene que ser realmente un cambio real en la vida social de este país. Y los cambios empiezan por ahí. Los cambios empiezan porque las personas sepan que son ciudadanos, que tienen el derecho y el deber de participar en la vida política de su país, porque eso lo incluye todo, y que sean capaces de transformar ese país. Junior, ¿Archipiélago tiene alguna plataforma donde la gente puede entrar y recibir información sobre...? O ser parte o pertenecer a esa Hay personas que están preguntando, Junior, ¿cómo se puede acceder a Archipiélago? Sí, Archipiélago, Archipiélago tiene la plataforma grande que tiene cerca de 27.000 miembros, que está como grupo está en Facebook. Tiene en Facebook este grupo, Archipiélago, el grande, de 27.000 miembros, y tiene además una página que la pueden encontrar también y suscribirse. Archipiélago, el grupo grande, funciona un poco caóticamente porque ahí todo el mundo se expresa, cada cual expresa sus ideas. Por supuesto, tenemos que cuidarnos porque las ciberclarias, todas estas personas enviadas por la seguridad, a veces entran a plantar contenido violento, por ejemplo, para luego sacarnos en el noticiero y decir, miren lo que dicen en Archipiélago. En realidad son ellos mismos los que entran a publicar esas cosas para luego culparnos a nosotros de hacer convocatorias violentas y ese tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Hay un grupo grande de moderadores que se encargan de aprobar las publicaciones, de evitar que se genere un contenido que sea desfavorable a esta misma pluralidad y a ese mismo sentido de respeto que estamos tratando de motivar dentro de Archipiélago. Pero todos pueden ser miembros, todos pueden entrar al grupo. Te decía que funcionaba un poco caóticamente porque hay muchas ideas sueltas, pero yo lo concibo como ese Big Bang donde surgió el universo. Era caótico, era realmente un caos, pero ahí, en ese caos, es donde nacen las estrellas. Y a nosotros nos ha sorprendido que dentro de ese caos, que a veces es Archipiélago en Facebook, surgen ideas brillantes. Y a partir de ahí lo que hacemos es establecer más contactos, generar otros espacios un poco más profundos de debate sobre esos temas. Y por eso es que hemos abierto también en Telegram otros espacios. Está Ágora, que es una plaza donde tenemos debates todas las semanas sobre diversos temas. Y está el grupo también en Telegram de Archipiélago Normal, donde la gente va y ve el contenido que estamos publicando. O sea, en Twitter también, en Twitter lo estamos explotando estos debates, estos intercambios. Estamos tratando de llenar todas las redes, pero te decía, nuestra misión también es que eso no se quede solo en las redes, que no sea un cambio chat y que ese cambio salga de ahí también a aquellas personas que no tienen internet, al cubano de a pie que a veces no se conecta, que no sabe lo que está pasando en las redes y que solamente cree lo que dicen en el noticiero. A ese cubano de a pie también tenemos que llegar.
Bravo. A ese Junior, me imagino que ustedes, teniendo en cuenta la experiencia ya vivida el 11 de julio, estén preparados para todo lo que pueda ocurrir el día 15 de noviembre. ¿Tienes alguna idea de lo que pueda pasar? ¿Crees que eso va a ser posible? ¿Va a la marcha? Voy a decir mi plan ideal, como yo me lo he imaginado, como nos habíamos imaginado esta marcha, y luego vamos a ser un poco realistas, ¿no? Y ver la situación real. Nosotros habíamos pretendido, nuestro sueño ideal era poder organizar una marcha que funcionara con total normalidad, sin agresiones, sin insultos, con mucha dignidad y con mucha firmeza. Marchar ahí todos los cubanos que pensemos que ese cambio real tiene que venir para este país, un cambio para la libertad y para la democracia. Queríamos depositarle flores a Martí en el Parque Central, que ahí sí se puede. Esta primera parte iba a ser más en silencio para no alterar a la gente y para no motivar violencia. Pero una vez que estuviéramos frente al Capitolio, sí la gente era libre de cantar, que más de la democracia, una fiesta de la libertad y no un velorio. También un poco celebrar el hecho de participar ciudadanamente por primera vez en 62 años en algo así. Íbamos a terminar cantando el himno nacional frente al Capitolio y por último íbamos a darnos un aplauso al pueblo de Cuba, o sea, aplaudir esa acción del pueblo de Cuba. Un poco para conectar con lo que pasó el 27 de noviembre, que aplaudíamos cada 10 minutos para presionar un poco a las autoridades que estaban encerradas ahí en el Ministerio de Cultura, y que cada vez que aplaudíamos ellos asomaban sus cabecitas. Esos aplausos eran como los que conocen la Biblia, eran como los tambores frente al muro de Jericó, que aquellos tambores hicieron derrumbar las murallas de Jericó. Bueno, ese aplauso era un poco como esos tambores, como ese sonido de pueblo que está aplaudiéndose a sí mismo. Y además a mí me gustó mucho una frase de un artista plástico cubano, el Chino Novo, que después de aquel 27 de noviembre le quiso llamar a lo que había ocurrido la revolución de los aplausos. Y esa frase no perduró, finalmente se quedó como la sentada frente al ministerio, pero aquello de la revolución de los aplausos que el Chino Novo proponía era algo maravilloso. Y como ciclo cerrado, para terminar, si cerrábamos con un aplauso ahí frente al Capitolio, no para ellos, sino para el pueblo de Cuba, por haber roto ese maleficio de no haber podido manifestarnos nunca, iba a cerrar la marcha. A partir de ahí, por supuesto, venía un camino mucho más concreto que no puedo revelar, pero que se ha pensado, existen otras estrategias. Ahora, vamos a poner los pies en la tierra. Estamos en una dictadura. Ellos nos han amenazado, ellos han reaccionado violentamente, ellos han quitado sus máscaras ante el mundo. Pero si ellos vuelven a dar la orden de combate, si ellos vuelven a reprimir al pueblo, estarían cometiendo quizás el último crimen de su vida. Porque ahora sí, si ellos lo hacen, no les quedaría ninguna excusa. No podrían poder justificarse con nada, absolutamente con nada. Y el mundo también tendría que dejar de ser hipócrita y no podría quedar un solo gobierno decente y democrático en este planeta que apoyara a una dictadura abusiva, que reprima a un pueblo que ha decidido manifestarse pacíficamente y que incluso ha tenido el civismo enorme de anunciarlo con 2 meses de antelación. Normalmente en el mundo la gente lo hace con mucho menos tiempo. Nosotros lo hemos anunciado con 2 meses de antelación. Hemos dicho que lo vamos a hacer con todo el civismo y la paz que queremos que sea. Si ellos se atreven a reprimirnos, si ellos infiltran a sus paramilitares en esa marcha para generar violencia, si ellos hacen cualquier cosa contra el pueblo de Cuba, estarían cometiendo un crimen, y estoy convencido de que no va a quedar un solo gobierno en este mundo decente y democrático que apoye a una dictadura así. Junior, gracias, ha sido contundente en tus palabras. Siempre que conectamos contigo, para nosotros es un placer y de verdad muchísimas gracias a la persona que me dio esta vía para poder contactarte. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mi hermana también, que está viendo el programa y fue la que nos avisó, porque bueno, mi teléfono ya saben que está cortado. Y no van a poder, mira, los cubanos tenemos un ingenio tremendo y no importa las trabas que nos pongan, nosotros nos las arreglamos. Ese espíritu del cubano de sobreponerse es lo que va a cambiar las cosas. No hay dictadura que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Y yo creo que con ese ingenio que ahora nos caracteriza, con ese valor que la gente está demostrando, de verdad, esta vez sí vamos a cambiar las cosas. Junior, para cerrar, ¿qué le puedes decir ahora mismo al pueblo de Cuba? Al pueblo de Cuba hay que decirle que piense en cuáles son sus prioridades, en cuáles son sus sueños, en que no puede seguir postergando sus sueños.
No puede ser que nos conformemos con creer que la única solución es abandonar el país. Por supuesto, emigrar es un derecho y seguirá ocurriendo. Siempre va a haber gente que decida vivir donde quiera hacerlo. Pero esa persona no puede irse como una despedida para siempre. Esa persona tiene que saber que ahí está su pueblo, el país donde nació, y que siempre podrá volver ahí y que siempre podrá contar con sus derechos ahí. Hay que pensar en cuáles son nuestras prioridades, nuestros sueños, y tratar de hacerlos realidad. Se acabó de verlos lejos, se acabó de verlos en un futuro. El futuro está ahí mismo, puede estar mañana, puede estar el mes que viene, puede estar este año. No hay que seguir postergando nuestros sueños, hay que hacerlo realidad, y nos toca hacerlo a nosotros, porque de lo contrario le vamos a pasar esa carga a nuestros hijos. No puede ser que el día de mañana a nuestros hijos los lancen a un camión de la basura, los golpeen con palos en la calle, los boten de su escuela o de su centro de trabajo, los lleven a la cárcel injustamente. Eso no puede pasar. Nos toca a nosotros cambiar esa realidad. Nuestros padres no pudieron, nosotros vamos a hacerlo, también con nuestros padres y nuestros abuelos, porque es increíble también la cantidad de personas de 70, 80 años que nos dicen, oye, voy a marchar, voy a estar ahí con ustedes el 15 de noviembre. Es decir, hay que hacerlo. Ahora nos toca a nosotros y no dejemos nuestros sueños para después. Hay que hacerlo realidad ya. Junior, gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno. Claudia, ¿quieres? No, que no paren, que estamos todos muy pendientes y estamos todos sufriendo porque ustedes están dentro y nosotros tenemos el corazón dentro también, y eres muy valiente, de verdad, me quito el sombrero, te conozco desde la ENA, pero te admiro desde hace mucho tiempo y eres maravilloso, y ojalá todo el pueblo de Cuba escuche tus palabras con mucha atención y con mucha tranquilidad, que es muy importante que la tengan ahora. Gracias por todo, Junior. Gracias a ustedes, los admiramos también muchísimo. Gracias, de verdad, son muy valientes también. Gracias a ti por tu valentía. Sí, señor.